Este es el ciclo que debemos resolver para el final de termo. Y vamos a ver que es muy parecido al parcial, solamente que tiene cosas como puntos de mezclado y eficiencias isoentrópicas. Pero aparte de eso es casi lo mismo. Acá tenemos una tabla con las propiedades que se nos dan y que he anotado ya acá. Por ejemplo, las propiedades de cada corriente. Esta parte es de agua, todo lo negro es de agua y lo azul es de aire. Las eficiencias y además si el equipo es adiabático o no. Vamos a pasar de frente a la primera pregunta. Calcular la potencia producida, esto ya lo hemos estado haciendo desde antes del parcial, y la eficiencia isoentrópica de la turbina T101. Vamos a ir entonces a coger esta parte de T101 y anotar todas las propiedades de la parte 3, de la corriente 3 y de la corriente 4. Además, nuestro volumen de control tiene que ser la parte interna de la turbina. Es importante siempre añadir este volumen de control al examen. Ahora, como se nos pide potencia y la potencia depende de las entalpías de entrada y de salida, vamos a hallarlas ya que ya tenemos los estados bien definidos. Tenemos que es vapor saturado a cierta temperatura y mezcla a cierta calidad a cierta presión. Como ya lo tenemos, buscamos a 160 grados, sacamos las propiedades y las anotamos de vapor saturado, y para la mezcla solo vamos a estar sacando la entalpía, es lo que necesitamos por ahora, y es a 0,06 sacamos las propiedades de líquido y vapor saturado, y utilizando la fórmula y la calidad que es de 80%, o sea 0,8, vamos a hallar la entalpía 4. Con esto ya podemos hacer el balance de energía. La energía al final no cambia porque esto es estado estacionario, no se nos dice que entre o salga calor y solo nos queda esta parte. Vamos a despejar y ya tenemos todo esto, tenemos el flujo másico y las entalpías que hemos sacado de las tablas, así que solamente reemplazar. Con esto ya tenemos la mitad de la primera pregunta, pero lo siguiente es la eficiencia isoentrópica. Este es el caso en el que la entalpía de salida es la misma que la de entrada, por eso este caso ideal tiene esta S. Vamos a hallar entonces en las tablas a 0,6 bar, perdón, 0,06 bar, la entalpía tendría que ser igual a la de acá. Para esto solo vamos a tener que interpolar. Sacamos estos dos datos, aplicamos la fórmula de calidad y tenemos que la calidad en el caso ideal, en el caso isentrópico, debería ser aproximadamente 0,797. Como vemos es muy parecido a 80%, pero no llega a serlo. Vamos a ver que en el final vamos a estar trabajando con eficiencias isoentrópicas bastante altas en general, pero esto no es una regla. Como ya tenemos esta calidad ideal, lo que vamos a hacer es ahora utilizar otra vez la fórmula, pero con la calidad ideal, no con la calidad que teníamos antes. Reemplazamos los datos, esto ya lo habíamos sacado antes de las tablas, y vamos a tener que la entalpía en el caso ideal es aproximadamente 2078. Podemos volver a utilizar la fórmula del trabajo, solamente que ahora sería el trabajo ideal porque estamos utilizando la entalpía 4 ideal. Recordando que la eficiencia isentrópica en una turbina, es importante que es en una turbina, es el trabajo real entre el trabajo ideal o isentrópico, y además que cuando hacemos esta división el flujo másico se eliminaría, nos quedaría entalpía 3 menos entalpía 4 entre entalpía 3 menos entalpía 4 ideal, y la ideal es la que justo hallamos ahora. Así nos queda la calidad 99%, o sea muy cerca de lo ideal. Lo siguiente que se nos pide es igual o aún más fácil porque haremos prácticamente lo mismo, potencia específica, ya no potencia sino ahora potencia específica, y eficiencia isentrópica del compresor C101. O sea, lo mismo, pero ahora para otro elemento. Vamos a escoger, ya prácticamente se nos dio el volumen de control, el compresor C101, lo traemos para acá junto a las propiedades de la tabla, y vemos otra vez que los estados ya están definidos, solamente tendremos que buscar de la tabla. Por ejemplo acá, con dos propiedades, temperatura y presión, ya podemos sacar el estado, y además temperatura y que es vapor saturado, ya tenemos otra vez el estado. Todo se resume a ver las tablas. Potencia específica consumida, otra vez depende de las entalpías, así que vamos a sacar las entalpías. Para la corriente 7 es muy fácil porque tenemos acá vapor saturado a 10 grados, entonces solamente vamos a 10 grados y copiamos todo lo de acá. La corriente 8 a mí me gusta hacerlo así, buscar, ya que tenemos las dos propiedades, yo busco por presión y veo que esta temperatura, la temperatura 8 es mucho más alta de la temperatura de saturación. ¿Qué pasaría en ese caso? Cuando la temperatura es más alta, lo que tenemos antes se evapora. Entonces,
el estado que estamos buscando es un vapor sobrecalentado. Vamos a buscarlo entonces en la tabla A4 y acá lo tenemos, 0,06 bar y 160 grados centígrados. Copiamos las propiedades de la entalpía y también de la entropía. Ya que hallamos las entalpías para ambos estados, lo que haremos entonces es balance de energía. Otra vez, no cambia porque es estacionario, no se nos dice que haya ningún calor. Reorganizamos todo y vemos que el trabajo depende del flujo másico y de las dos entalpías que allá hallamos, pero no tenemos el flujo másico. ¿Qué pasa? Que no importa porque lo que se nos pide es la potencia específica, o sea, potencia entre flujo másico. Y como si tenemos estos dos, solamente los restamos y este sería nuestro resultado final. Recordando siempre que la potencia específica tiene su unidad en kilojoules por kilogramo, no kilowatts. La siguiente parte de la pregunta es de eficiencia isentrópica. ¿Cómo la hallamos? Pensando en el caso en el que la entropía es igual a la salida que la entrada, o sea aproximadamente 8,9. Y debemos hallar cuál es la entalpía cuando pasa esto. Esto lo hacemos con los datos de la tabla anterior, la tabla 4. Interpolamos entre estos dos porque la entropía debe ser aproximadamente 8,9. Entonces se encuentra justamente entre estos dos de acá. Sacamos los datos de entalpía y de entropía y con esto armamos esta otra tabla en la que podemos interpolar. En verdad es la misma, solamente que hemos extraído estos datos. A partir de la interpolación sacaremos que esta es la entalpía ideal para el estado 8 y ahora utilizaremos la fórmula de la eficiencia para compresor, que es prácticamente la misma de turbina, solamente que se invierte en los lugares. El trabajo isentrópico va arriba y el real va abajo. Así es H7 menos H8 ideal entre H7 menos H8. Reemplazando todo esto que ya tenemos, que hallamos justo ahora el H8 ideal, tendremos que la eficiencia isentrópica es de 89,99%. Para la siguiente pregunta ni tendremos que cambiar nuestro volumen de control. ¿Por qué? Porque la pregunta es calcular el flujo másico que fluye por el C101 y la generación de entropía en el mismo elemento. El C101 es justamente el que hemos tomado ahora. Ya tenemos las propiedades, ya tenemos el volumen de control, tenemos todo, solamente tenemos que hallar estas demás cosas. Flujo másico de agua es bastante sencillo, ¿por qué? Porque si hemos notado el gráfico, todo el trabajo que genera la turbina lo consume el compresor. Esto además me parece que estaba entre las indicaciones. Entonces, sus valores absolutos serían los mismos y tomando en cuenta que uno es de salida y otro es de entrada, serían en verdad de signos opuestos. Hacemos el mismo balance de energía de antes, lo organizamos y notamos acá una cosa. Este H7 menos H8 es igual al trabajo específico, o sea, trabajo entre flujo másico. Sería como una definición circular, pero ahí lo dejamos. H7 menos H8 es el trabajo específico y justamente el trabajo específico es lo que hallamos en la pregunta B. Y el trabajo de C101, que es igual en magnitud y opuesto en signo al trabajo de la turbina 101, lo hallamos en la pregunta A, en el primer ítem de la pregunta A. ¿Qué nos falta entonces? Solamente reemplazar. Reemplazamos y tendremos despejando que el flujo másico es aproximadamente 3,57 y lo anotamos para las siguientes preguntas. La otra cosa que se nos pide en la C es la generación de entropía, así que vamos a sacar nuestra ecuación de balance de entropía. Este término va a ser 0 por el estado estacionario y además no hay calor, como dijimos antes es adiabático, entonces estos dos términos se van, reorganizamos todo y nos queda que la entropía generada es el flujo másico, lo que hallamos ahora, y la resta de las entropías. Las entropías las hemos sacado antes de las tablas, por eso es siempre bastante útil sacarlas, especialmente cuando no involucra a utilizar ecuaciones como por ejemplo la de calidad. Si se puede sacar directo de la tabla, es conveniente notarlas. Justamente en este caso nos está sirviendo. Solamente tendremos que reemplazar y acá tenemos la generación de entropía. Ahora sí, la siguiente pregunta nos va a sacar un poco de lo que es estar haciendo a cada rato potencia o calor, eficiencia, generación de entropía, potencia, calor, eficiencia, generación de entropía. Esta va más de flujo másico. Se nos da este dato, el flujo másico en la rama 11, en la corriente 11 es el siguiente. La entalpía específica se nos dan de 1 y de 5. Y lo que nos piden es calcular el flujo másico 5. Primero,
calculándolo de forma manual y luego verificando el cumplimiento de la primera ley con balance de masa y de energía en el punto de mezclado M. El punto de mezclado sería este. Para esto vamos a limpiar un poco el gráfico. Ya tenemos esta información que se nos da desde el principio, que esta ramita de acá tiene este flujo de 1,5. Este es el mismo, el flujo siempre va a ser el mismo, no importa por cuántos elementos pase, hasta que se mezcle en alguno, o que alguno de los elementos no sea estacionario. En este caso todos son estacionarios y este es el punto de mezcla. Además ya hallamos el flujo que pasaba por el compresor. Entonces lo tenemos que añadir. Es el que pasa por toda esta rama y esta rama de acá sería la suma. Además se nos dio como dato lo que pasaba por 11, que era como 199, y es lo que pasa por toda esta rama. Y justamente lo que no tenemos es el 5 que se nos piden, que termina siendo el mismo que la corriente 6. Así que tenemos dos posibles puntos de análisis, el punto de mezclado y este flash chamber. ¿Cuál vamos a utilizar? El punto de mezclado porque es lo que nos dicen en el enunciado y además va a ser más familiar porque después en ese mismo punto vamos a tener que trabajar. Entonces para no tener que cambiar el volumen de control vamos a hacer todo en este punto. Lo sacamos y vamos a regresar para sacar los flujos básicos un rato. Este va a ser el mismo de acá, ya tenemos el dato. Este M9 es el mismo que el M10 y el M11 es el mismo que el M13. Es lo que vamos a anotar por acá. Tenemos 1, 10 y 13. Utilizando el balance nos va a salir muy fácil. Las entradas, que son 10 y 13, son iguales a las salidas, que son 1 y 5. Tenemos todos menos el 5, así que solamente reemplazamos y nos va a salir que el flujo básico 5 es aproximadamente 203. Esto lo vamos a reservar por un rato, porque lo tenemos que verificar con la primera ley. Esto lo hacemos gracias a los datos que se nos dieron acá. Pero no solo bastarían las entalpías 1 y 5 para hacer el balance, también necesitamos las 10 y 13. Así que como tenemos acá las propiedades del 10, líquido saturado a 0,06 bar, sacamos su entalpía y hacemos algo similar para el 13. Como sabemos que está a 0,06 bar y a 20 grados centígrados, si verificamos en la tabla, este va a ser un líquido comprimido. Y como es líquido comprimido, lo vamos a aproximar a saturado por temperatura. Es importante que sea por temperatura y no por presión. Así ya tenemos H10, 13, 1 y 5. Ya podemos hacer nuestro balance de energía. Nuestro balance se quedaría de esta forma. M10H10 más M13H13. Así saldría. Lo que vemos acá es que tenemos todo menos el flujo básico 5. No confundirlo con el que hemos sacado acá porque lo que estamos haciendo en esta parte es comprobar nuestro resultado anterior, entonces no tendría mucho sentido utilizar el flujo básico. A partir de acá lo único que quedaría es operar porque ya tenemos todo menos una incógnita y nos quedaría aproximadamente 203,12, que como vemos es muy similar al resultado que obtuvimos antes, entonces vemos que se cumple para ambos y por lo tanto este es el resultado verdadero. Podríamos elegir cualquiera, yo me voy a quedar con este. Pasemos a la siguiente pregunta sobre bombas. Es similar a las anteriores, solo que se calcula de forma diferente. Se nos pide calcular la potencia consumida en la bomba P102 y la entalpía específica H12. Justamente la que sale de esta bomba que se nos dice. Así que el sistema, el volumen de control es bastante claro. Vamos a utilizar esta parte de acá. Anotamos los datos y por cierto se nos daba la eficiencia isoentrópica entre los datos del enunciado. Tenemos este dato de la pregunta anterior, el flujo básico, y estos datos de las tablas. Algo diferente es que como vemos acá, el estado 12 no está definido, solamente se nos da una propiedad. Así que tendremos que hallar la entalpía H12 de otra forma que no sea directamente de las tablas. Esto lo vamos a hacer después. Lo primero es calcular la potencia consumida. Y para eso no necesitamos las entalpías. ¿Por qué? Porque la potencia isoentrópica ya la tenemos con esta fórmula de acá que como vemos no tiene entalpías. Y además con la isoentrópica, la potencia isoentrópica y con la eficiencia podemos hallar la potencia real. Ya con esto estamos listos para hacer todo. Mira, se nos está pidiendo el flujo básico, que es dato, un volumen específico que podemos hallar a partir del estado 11 que sí está definido, la presión de ingreso que la podemos hallar también a partir del estado 11 definido y la presión de salida que se nos dé en el dato de la corriente 12. Ya está listo todo entonces.
Líquido saturado a 10 grados, podemos anotar todo lo que se nos dice acá. Líquido saturado tiene la presión de saturación, así que esta es la presión con la que vamos a estar trabajando. Por cierto, esta fórmula trabaja con kilopascales, así que lo que hallamos acá no lo vamos a poner en bares sino kilopascales. Esto de la misma manera que está en bares lo vamos a pasar a kilopascales, es solamente multiplicarlo por 100. Con estos datos que sacamos de la tabla ya podemos usar esta fórmula de frente. La vamos a utilizar en conjunto con otra, pero mira, veamos que ya tenemos el flujo másico 11, el volumen específico 11 de acá, lo sacamos de la tabla, acá está, multiplicado por 10 a la menos 3. También tenemos la presión 11, la presión 12 que debemos pasar a kilopascales. Y vamos a recordar la eficiencia. La eficiencia de la bomba es el trabajo ideal, o sea lo de acá, entre el trabajo real. A partir de esta fórmula podremos despejar para hallar el trabajo real, porque ya tenemos la eficiencia que es 70%. Vamos a reemplazar el trabajo isentrópico en esta fórmula. Así que vemos que ya tenemos los valores numéricos de todo, como dijimos antes, todo esto ya lo tenemos, ya tenemos la eficiencia. Despejando, reemplazando todo, nos quedará que el trabajo real es aproximadamente 1,36 kilowatts. En las bombas los trabajos siempre van a ser pequeños, entonces no se alarmen si se ven números así. Lo siguiente a hallar es la entalpía específica y esto es simple con un balance de energía. Tomando en cuenta que no hay calor, que el estado es estacionario, se eliminan estos dos, se despeja y ya tenemos el trabajo real, lo que hallamos justo ahora. Tenemos el flujo másico y tenemos la entalpía 11. A partir de eso se podría despejar automáticamente, se podría reemplazar y obtener más fácilmente la entalpía 12. Lo vamos a hacer de otra forma porque se puede hallar con los decimales completos así. En verdad es el mismo camino pero un poco más largo. Utilizamos otra vez la fórmula de la eficiencia que es ideal entre real, recordando que la ideal es todo esto de acá. Todos estos datos que ya teníamos, que utilizamos antes para hallar de la potencia real, los vamos a reemplazar y vamos a reemplazar la real por lo que hallamos acá. De este modo lo que nos queda es solamente despejar la entalpía 12 y reemplazar con todos los datos que ya tenemos. Como dije, tenemos H11, tenemos todos los datos que se pedían acá y tenemos la eficiencia. A partir de eso, reemplazar, despejar y ya se tiene que la entalpía 12 es aproximadamente 42,016, que es el mismo resultado que nos debería salir por acá, solamente que acá lo estamos haciendo de esta forma porque obtenemos más decimales. Siguiente pregunta, y es bastante sencillo porque como dije antes, como dije al principio, hacer estos exámenes es prácticamente hacer lo mismo cada rato. Por ejemplo, acá en la F nos están pidiendo calcular el calor absorbido, típico, también hasta en el parcial nos piden eso, y la generación de entropía, similar a lo que nos pedían antes, hace unos pocos ejercicios. Ahora, la primera parte nos va a pedir solamente el chiller, es 103. Entonces vamos a ir acá, solamente tomamos esta parte. Después nos van a pedir calcular la generación de entropía en todo esto, o sea, tomando en cuenta la bomba también. Pero por ahora solo debemos hallar el calor acá en el chiller. Traemos esto con todas sus propiedades y nos decían que el exterior estaba a esta temperatura, 303.15 Kelvin. Importante considerarlo porque después nos puede servir para la generación de entropía. Recordar que el balance de entropía tiene en uno de sus términos la temperatura de frontera. Bueno, para el calor otra vez vamos a necesitar las entalpías. Y estas entalpías ya las tenemos. Por ejemplo, la 12 es la que hemos hallado justo ahora en el ejercicio anterior. Y la 13, si volvemos al gráfico, es la que tuvimos que hallar para hacer el balance en este punto de mezclado. Así que regresando solo tendremos que hacer nuestro balance de energía. Otra vez en el chiller no nos dicen que entre ningún trabajo, así que lo cancelamos, al igual que la energía, el cambio de energía porque está en estado estacionario. Vamos a reorganizar, el flujo másico también lo teníamos de dato por la pregunta del punto de mezclado, así que solamente reemplazar los datos y ya tenemos el calor. Lo que termina siendo un 8367 kilowatts aproximadamente. Después lo que haremos es hallar la entropía 13. ¿Por qué? Porque nos están diciendo que tenemos que hallar la generación de entropía. Ya por este paso tendríamos que hallar tal vez las dos, pero ¿por qué solamente la 13? Porque nuestro volumen de control será el de la bomba P102 y además el chiller E103.
bomba más chiller, vamos a regresar al gráfico de antes. Y cuando tomamos ambos, la entrada será 11, la salida será 13, pero no nos importa 12 porque es algo interno del proceso, solamente nos están importando las condiciones de la frontera, o sea, la entrada 11 y la salida 13. Por eso no es necesario hallar las propiedades de 12, vamos a hallar la entropía 13. Otra vez es similar a como hallamos la entalpía, lo que tenemos que hacer es aproximar al líquido saturado por temperatura, porque como dijimos antes, en estas dos propiedades 0,06 bar y 20 grados, hemos confirmado que se trata de un líquido comprimido, y cuando queremos aproximar un líquido comprimido, porque con otras sustancias, para el agua sí tenemos tabla de líquido comprimido, pero con otras sustancias no las tenemos, lo que hacemos es aproximar a temperatura al líquido saturado. Anotamos este dato y lo guardamos. Vamos a pasar a ver el volumen de control, que como adelanté antes es el chiller más la bomba, y notaremos que podemos sacar todo de acá. La entropía de entrada y de salida ya las tenemos, pero igual las podríamos calcular porque estos dos estados están definidos, así que de acá podríamos sacar las entropías. El flujo másico nos lo dieron de dato en una pregunta anterior, nos dieron el flujo de 11 que termina siendo el flujo de toda esta rama. Tenemos el calor que hallamos justo ahora, el calor es el que ingresa al chiller porque a la bomba no entra ni sale calor. La temperatura de frontera nos lo dieron de dato antes y la generación de entropía es lo que nosotros tenemos que hallar. Así que solamente anotaremos todo esto, llevaremos estos datos que ya teníamos de antes, que por cierto yo les recomendaría si están haciendo un Gradescope, una tarea virtual, no tanto un examen, tener una hoja en la que tengan todos los estados con todas las propiedades que tienen hasta ahora. Lo que vamos a hacer entonces es este balance de masa que sacábamos antes. Acá ya está todo un poco más especificado, como que el calor es de 103 y que la entropía es de tal a tal. Bueno, al final es lo mismo porque ya tenemos estos datos como dije antes. Solo los vamos a reorganizar y recordando ya tenemos este flujo de masa, tenemos las dos entropías, tenemos el calor, tenemos la temperatura de frontera. Lo único que nos hace falta es reemplazar. Reemplazamos y la generación de entropía termina siendo como 1.44, que es un valor en el rango de lo normal. Siempre terminan siendo valores pequeños. Como nos hemos dado cuenta, toda esta pregunta ha sido básicamente reemplazar datos. Lo único que hemos hecho hasta ahora aparte de eso es encontrar la entropía en la tabla y listo. Como vemos es todo bastante simple y la única complicación que van a encontrar es hacer todo el examen a tiempo. La siguiente pregunta se desvía un poco, pero de verdad muy poco de lo anterior. Nos están pidiendo la potencia específica de la turbina T102 y si recordamos un poco, esta es la turbina que trabaja con aire. Esta sería la única variación hasta ahora. La entalpía específica 16 y la generación de entropía de la misma turbina. Regresamos, confirmamos acá que la turbina T102 es la que trabaja con aire y anotamos los datos que teníamos de acá. Por ejemplo, la eficiencia de 90, tenemos acá 30 bar, 500 Kelvin y del otro lado solo 5 bares. Este tipo de ejercicios es bastante común incluso en los ejercicios que dan en clase. Como ya tenemos la temperatura de acá, podemos sacar todo fácilmente de las tablas. Vamos a anotar datos importantes como son la entalpía, la entropía y la presión reducida. ¿Por qué? Porque ya teniendo las dos presiones y teniendo una presión reducida podemos hallar esta relación. La presión de entrada entre la de salida es igual a la presión reducida de entrada entre la presión de salida ideal, que sería esto el caso isoentrópico. Vamos a trabajar primero el caso isoentrópico, vamos a hallar lo que necesitamos en el estado ideal, o sea, en el caso ideal, y luego aplicando la eficiencia podemos hallar el caso real. Vamos a despejarlo, rellenar los datos que sacamos de acá, 8,411, 5, 30, y nos sale que la presión reducida ideal es aproximadamente 1,4. Así que vamos a buscar por acá en las tablas la presión reducida de 1,4 que se encuentra por estos lados, o sea una temperatura entre 300 y 305, pero lo que nos importa para hallar la potencia es la entalpía. Así que vamos a hacer nuestra tablita para interpolar con la entalpía. Interpolando en esta tabla vamos a tener que la entalpía de salida ideal es 301,15418. Bueno, este es un dato que nos va a servir. ¿Por qué? Porque ahora sí podemos hacer nuestro balance de energía. Y hemos hecho tanto el balance de energía
que ya confío en que se sabrán casi de memoria que termina siendo esto. Porque no hay calor que ingrese, el estado es estacionario, nos va a terminar saliendo esto. Este sería para el caso isentrópico porque estamos utilizando la entalpía de salida ideal. ¿Qué es lo que podríamos hacer? Una opción es hallar el trabajo isentrópico y luego utilizando esta parte izquierda de la ecuación hallar el trabajo real. O la otra opción también sería hallarlo todo de frente, de una. Utilizando esta relación, el trabajo real lo dejamos igual, el trabajo isentrópico, sabemos qué es esto por el balance de masas, y luego igualando estas dos ecuaciones de los extremos y tomando en cuenta que el trabajo específico, que es lo que piden, es el trabajo real entre el flujo másico, podemos despejar y obtendremos que el trabajo específico será la eficiencia que nos dan de dato por H15 que hallamos directamente de las tablas menos el H16 ideal que hemos hallado justo ahora interpolando. Reemplazamos estos datos y ya tendremos el trabajo específico, aproximadamente 181, y acá me he equivocado, no es kilowatts, porque el trabajo específico es kilojoule por kilogramo. De aquí mismo sacamos la siguiente pregunta, porque el trabajo específico es la diferencia de entalpías. Si se preguntan por qué, se puede ver un poco más claro. Si el trabajo es el flujo másico por la diferencia de entalpías, el trabajo específico es lo mismo entre el flujo másico, o sea, esto se cancelaría y solamente quedaría la diferencia de entalpías. Acá, como yo estoy queriendo el caso real y no el ideal, estoy tomando H16 y no H16S, que este sería el caso ideal. Así que como ya tenemos esto, que ya justo ahora el trabajo específico, ya tenemos H15, solamente despejamos y hallamos H16. Solo nos quedaría entonces hallar la generación de entropía específica. Para hacer esto necesitaremos, aparte de la entropía en 15, la entropía en 16. Que voy adelantando que este 0 de arriba significa que para hallar la diferencia de entropía, no solamente se tiene que restar, sino que se tiene que utilizar otra fórmula. Pero bueno, vamos a hallar esta propiedad en el estado 16, que sería el que le corresponde a la entalpía 16, o sea, vamos a buscar 321 en la tabla, que cae justamente en este rango de por acá. Así que para hallar la entropía tendremos que interpolar. Haciendo ya la interpolación, que termina saliendo como 1.77, vamos a ver la fórmula que usamos. Vamos a notar que hay una diferencia entre la entropía, así como solamente la S, y la entropía que tiene este cero de índice arriba. Esta la vamos a utilizar con una fórmula diferente para hallar el cambio de entropía. Para esta fórmula necesitamos estos dos datos que ya hallamos. Necesitamos la constante del gas, que es la constante universal, o sea 8.314, dividido entre la masa molar del aire, que la vamos a poder hallar en la tabla 1, es aproximadamente 28 por ahí, por el logaritmo natural de la división de las presiones, de salida y de entrada. Reemplazando todos estos datos, acá tenemos S16, lo que hallamos de la interpolación, menos S15, que hallamos directamente de las tablas. Tenemos el R del gas, constante universal entre masa molar del aire, y el logaritmo natural de la presión 16, 5 entre la presión 1530. Listo, nos termina saliendo la diferencia de entropías aproximadamente 0,06, y esto lo vamos a poder usar en el balance de entropías. Después lo vamos a revisar porque primero tenemos que cancelar unos términos, como este por estado estacionario vale 0, no hay calor en la turbina que entre o que salga, así que también vale 0, así que vamos a reorganizar. Este S15 menos S16 es el cambio de entropía, pero en negativo, así que es lo que hemos hallado ahora mismo en negativo. Como lo que nos piden es la generación de entropía específica, vamos a despejar eso, vamos a tener que hallar la generación de entropía entre el flujo de masa, y cuando lo despejamos termina siendo simplemente el delta de S, lo que hallamos ahora. Así que la respuesta es la misma, 0,064854 kilojoules por kilogramo Kelvin. Y con esto se termina el examen totalmente, ya se tiene un 20 acá. Si quieren revisar un ejercicio anterior voy a estar dejando la PPT que hice con bastante ayuda de Adrián Alférez en un Google Drive de la descripción. En este Drive también hay exámenes pasados de todos estos cursos parciales, exámenes ahí de medio ciclo, evaluaciones en aula, etc. Y bueno, seguramente les ayudará.
Y si son de civil y también si no lo son, pueden seguir a Ceutec en Instagram y ya, no hay nada que hacer.